Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Estamos leyendo un texto donde a Jesús se le quiere poner a prueba, pero una prueba con una muy mala intención y con un objetivo muy claro: tener argumentos de qué acusarle. Y lo quieren involucrar en política, pero una política partidista, sesgada, que va a mirar simplemente el objetivo final: intentar tener pruebas todavía mayores para poder acusar a Jesús. Y el tema va a ser a través de algo que es tan sensible en tiempos de Jesús como en el nuestro: el pago de los impuestos, los tributos que los súbditos deben dar al rey o a quien en ese momento está gobernando. Como sabemos todos por historia, en ese momento Israel estaba siendo sometido por el poder romano. Por tanto, había que trabajar. Parte de tu trabajo, lo más importante, se le debía pagar en tributos al emperador, o en ese contexto, al que gobernaba la región de Palestina. Y le hacen esa pregunta a Jesús. Jesús sabe que si responde sí por este lado, lo pueden acusar de subversivo. Si responde sí por el otro lado, lo pueden acusar de hereje. Querían que Jesús tomara posición o por el emperador, el César, o por Dios. Y Jesús, inteligentemente, brillantemente, no va a entrar en esa polémica estéril que a él no le corresponde, y va a dar una visión distinta de lo que tiene que ser la política y sobre todo el lugar que los seres humanos ocupamos en la misma. La pregunta con mala intención ¿es lícito pagar tributos al César, al emperador? Y Jesús simplemente les va a decir: dad al César, al emperador, al gobierno político lo que le corresponde, devolvedle aquello que es suyo, y a Dios lo que es de Dios. Fijaros bien que en ese diálogo que los fariseos hacen con Jesús para tentarlo, para ver su respuesta y tener argumentos contra él, Jesús va a introducir una novedad en el diálogo. Va a poner a Dios. Y ellos se preguntaban qué representaba Dios en ese contexto, porque la pregunta no iba por ahí. Jesús está dejando clara una cosa: Él no ha venido en su proyecto del reino de Dios a destronar reyes. Por lo menos no nos consta. No ha venido a proponernos una nueva monarquía, o si queréis, me apuráis, a diseñarnos un nuevo sistema político. Nada de eso. Lo que Jesús nos está trayendo con el reino de Dios es una nueva experiencia humana y divina que luego, eso sí, tendrá consecuencias políticas. Lo que Jesús nos está llamando, en definitiva, es a la conversión del corazón, de la vida, para que de ese corazón renovado, para que de esa vida que se ha purificado, para de esa existencia que vive junto a Dios, pueda surgir una nueva fraternidad, se pueda hacer presente, visible, en realidad, el reino de Dios. ¿Veis? Por eso, decid, la política, que tenga sus cauces. Si eso es legítimo, dáselo. Yo no voy a entrar ahí, dice Jesús. Lo que sí voy a entrar es que todo lo que sea tu vida, lo que signifiquen tus sentimientos y tu voluntad, se los entregues a Dios. Le pagues, comillas, ese tributo. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos los seres humanos para que la dignidad, para que la persona, para que el bien común se cumplan.
Vosotros podéis decir, Jesús podría haber sido más radical en su afirmación y haber dicho, yo estoy en contra de un poder de dominación, estoy en contra de un emperador. No va a entrar ahí, o no nos consta. Lo que sí nos consta es que la experiencia del reino de Dios que Jesús proclama, por la cual va a dar la vida, nos va a enseñar que existe otra forma de gobernar. Nos va a enseñar que existe otra forma de convivir. Nos va a enseñar que existe otra forma de relacionarnos los seres humanos. Primero, viviendo en fraternidad. Segundo, haciendo del poder, no lo olvidemos, servicio. Y tercero, haciendo del amor y el perdón la norma de nuestra conducta. Me diréis, esto no tiene consecuencias políticas, las tiene todas y muchas, pero ahí queda nuestra libertad, nuestra racionalidad como comunidad humana, como seres humanos, para encontrar todos aquellos medios que posibiliten que la dignidad del ser humano, por la cual Jesús se jugó, se eleve al máximo nivel, para que el ser humano esté en el centro de nuestras deliberaciones políticas, económicas y culturales, para que a nadie le falte lo necesario para poder vivir tan bien. Queda claro entonces la intención de los fariseos, ponerlo a prueba, sumar elementos para su condena final, y queda clara también la intención de Jesús en su respuesta. Dios tiene también unos derechos, pero esos derechos no se imponen. Esos derechos son los que tú, desde tu libertad, se los quieras dar, se los quieras ofrecer. Jesús nos está diciendo en este Evangelio, cuando Dios está en el centro del corazón, que es donde quiere reinar Dios, de la vida de los seres humanos, la sociedad tiene que cambiar. Los últimos pueden ser los primeros. Los pobres tendrán un lugar en nuestra mesa compartida. Y la vida humana se puede hacer desde lazos de fraternidad y solidaridad. Por eso, qué sabia es la frase de Jesús: dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, poner a Dios en primer lugar para que sea nuestra motivación para trabajar y construir un mundo mejor. ¿Qué te han parecido mis reflexiones? ¿Te han parecido que Jesús podría haberse implicado más en política? ¿O simplemente con ese mensaje nos está llamando a un cambio? Yo voy por ahí. El cambio de Jesús es un cambio que primero debe empezar por la persona, por el corazón. Si el corazón no cambia, si el corazón no se renueva, no podremos jamás construir un mundo y una sociedad mejor. Y es ahí donde empieza la revolución del cristianismo, cambiando tu vida, cambiando tus valoraciones, porque de ahí podrán surgir leyes justas, sociedades fraternas, y todos los seres humanos podremos tener o podrán tener lo digno o lo mejor para poder vivir de la mejor de las maneras posibles. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en el Señor, viviéndolo en familia, y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!